Cristo 1. Y ya vimos el verso 1, el 2, el 3 y el 4. Nos quedamos en el 5, pero quiero dar el 5 para la otra semana. Y mejor quiero agarrar una palabra en el verso 6. Pero se lo leo el verso 1 hasta el verso 6. 1:1 dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado ¿se acuerdan que explicamos por en hijo? ¿Verdad? Y no su hijo, porque el hijo es Dios, y si habla el hijo, habla Dios. Entonces, en estos últimos días nos ha hablado por su hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, o sea, el hijo, y la expresión exacta de su naturaleza. Entonces, él tiene la gloria del Padre y él tiene la naturaleza, el carácter del Padre, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Estamos hablando del Hijo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, o sea, después de ir a la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ya explicamos muchos de estos puntos. El verso 4, siendo mucho mejor que los ángeles. O sea, el libro de los Hebreos es un libro a cristianos hebreos, como lo eran los discípulos y también Pablo, que querían zafarse un rato para que no los persiguieran como cristianos. Pero Pablo les está diciendo: no se salgan porque hay consecuencias, y no se salgan porque tienen dudas de que Jesús es el Mesías, de que el Mesías es el enviado, de que el Mesías es el que tenía que venir y vino, y el que ha de venir. No tengan dudas, porque Jesús es mejor que los padres, es mejor que los profetas, es como Dios. Ya hablamos de su carácter. Él es el que sostiene con su palabra las cosas del universo. Él es el que pagó por los pecados, es mejor que los corderos. Y Él está sentado. En el cielo hay millares de ángeles. Unos están al lado derecho del Padre, otros están al lado izquierdo del Padre, otros están enfrente del Padre. Pero al decir que el Hijo está sentado a la diestra del Padre, es porque está a la derecha del Padre. Ya hablamos qué significa estar a la derecha. Significa honor y significa poder, ¿verdad? Entonces, el único que está ahí arriba sentado es el Hijo. Pero hay millares de ángeles. Ahora, para que me entienda el verso 4, dijimos que los judíos tenían a Dios primero, y luego a los ángeles, y luego la humanidad, y luego los animales. ¿Ok? Pero ahora Pablo les va a decir en el verso 4 que es Dios y el Hijo, y después los ángeles. Entonces hablamos 12 cosas, aunque hay 35 cosas, 35 razones por qué Jesús es mejor que los ángeles. Es mejor que los querubines, y al rato se lo voy a mostrar. Es mejor que los serafines, es mejor que los arcángeles, y es mejor que los ángeles normales. ¿Ok? Y nos metimos a este verso 4. Siendo mucho mejor que los ángeles. Entonces entendamos que los judíos decían: espérense, nada puede estar entre medio de Dios y de los ángeles, porque primero es Dios y luego los ángeles. Pero ahora Pablo va a enseñar que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, y luego la jerarquía de todos los ángeles. Entonces Él les va a enseñar que Jesús es mejor que los ángeles. Entonces pongo atención: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Entonces, en ese nombre más excelente que ellos, ¿cuál es el nombre más excelente? Dijimos, ¿cuántos ángeles tienen nombre?
Tome su asiento. ¿Cuántos ángeles tienen nombre? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. No, 4. 4. El querubín, Luzbel. El arcángel, Miguel, ¿quién? Miguel. El ángel, Gabriel. Y el ángel caído que está allá abajo, el que está encargado del abismo, que dijimos que es Apolión, ¿verdad? Eso dijimos, ¿verdad? 4 ángeles. Y entonces yo le demostré que el nombre que está hablando allí, o cuál es el nombre que le dio el Señor, que se ganó ese nombre. ¿Cuál es él? Déjeme leerle otra vez el verso para que haga bien la pregunta. Entonces dice, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Cuál es el nombre más excelente que heredó nuestro Señor? Dígalo fuerte. El Hijo. Exactamente. El Hijo. Entonces, no un hijo. No un hijo. O tal vez le doy lo del hijo de un solo y me voy al 5, hermano. Entonces, mire, le dije, ¿cómo le llamaban los discípulos al Señor? Porque quise enseñar que el nombre Jesús no es el nombre excelente que el Padre le dio al Hijo. Ese no fue el nombre excelente. Ese se lo dio José y María. Ese se lo dio el ángel, aunque en unas Biblias dice le vas a llamar Jesús y en otras Biblias dice le vas a llamar el Señor. ¿Ok? Y yo le expliqué que el nombre excelente no es el nombre Jesús, porque aún en día ahora cualquier persona le puede poner Jesús a su hijo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le llamaban los discípulos al Señor? Le llamaban Señor y Maestro. Nunca le llamaron Jesús. ¿Cómo le llamaban? Where is it, mi hermano? Go to the next one. ¿Cómo le llamaban? Go to the next one. I think I told you to do one slide. I don't know if you did it. Sí, ¿cómo le llamaban los discípulos? Le llamaban Señor y Maestro. Y se lo enseñé con la Biblia. Yo le dije, vaya a su casa y tráigame un texto a donde los discípulos le dijeron al Señor Jesús. No hay. ¿Cómo le llamaban los enemigos al Señor? Jesús, el Nazareno. ¿Okay? ¿Cómo le llamaban los que querían estorbar la obra cuando estaban en el culto y estaban endemoniados? Jesús, porque así le llamó un endemoniado. ¿Okay? ¿Cómo le llamaban los ángeles al Señor? Yeshua, le llamaban el Salvador, porque hoy os ha nacido un Salvador. ¿Okay? ¿Y cómo le llamaba el Padre? Hijo. 3 veces dijo, este es mi Hijo amado. Sí, 3 veces. Cuando se bautizó le dijo, este es mi Hijo amado. Cuando estaba en el monte de la transfiguración dijo, oírle a mi Hijo, porque este es mi Hijo, oírle a mi Hijo. Y luego cuando estaban en la Pascua, que estaban allí también griegos, que se oyó una voz en el cielo y todos estaban diciendo que eran ángeles, que eran truenos, que era esto, que era lo otro. Y dijo, este es mi Hijo amado. Entonces dijimos, o les traté de explicar y exponer, que aún en Apocalipsis no le llaman Jesús. Pablo no le llamó Jesús. Pablo le llamó Señor. Pablo le llamó Jesucristo. Pablo le llamó Cristo Jesús. Pero Pablo no le llamó Jesús. ¿Sí? ¿Ok? All right. Y en Apocalipsis no está el nombre de Jesús. Y dice que nos van a dar a nosotros un nuevo nombre y a los vencedores nos van a dar el nuevo nombre de Él, del Señor. ¿Verdad? Y dijimos que dice la Biblia que cuando viene en un caballo blanco y en la frente tiene Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Y en su muslo, en una manta tiene, Él es el fiel y verdadero. No dice Jesús. No dice Jesús. Por eso yo le estoy enseñando, hermano, que el nombre Jesús no es el nombre excelente. Ese nombre, mire, déjeme decirlo así. Ese nombre es bueno. Jesús es good y suficiente para echar fuera demonios.
Y es poderoso, porque en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús, echaremos fuera demonios. ¿Ok? Eso es bueno para que ellos lo oigan. Pero para nosotros los vencedores, se nos va a dar el nuevo nombre del Hijo. Dice, el cual nadie lo sabe. Entonces, ¿cuál es el nombre excelente que le han dado al Hijo que sí sabemos ahora en día? No es el de Jesús. Es el Hijo. El Hijo. ¿Ok? Mejor déjeme dar lo que no quería dar y me iba a ir al otro, pero no voy a terminar lo otro. I know that for sure. Ok. Entonces, póngame atención porque aquí es mucho estudio. ¿Ok? Es mucho estudio. Entonces, ¿por qué le decían maestro? Maestro es porque tú me vas a guiar. Tú me vas a enseñar, tú me vas a revelar. ¿Y por qué los discípulos le decían Señor? Porque Señor es, tú vas a reinar mi vida. Tú me dominas, tú me gobiernas. Tú eres mi patrón, Señor. ¿Ok? Por eso Sara le decía a Abraham, mi Señor, el que me gobierna, el que me manda, mi patrón. ¿Ok? Señor, all right? Entonces, déjeme, vamos aquí, hermano Luis. I think I got it. We can do it. I think everybody's awake. Ok, entonces verso 4, déjeme leerlo otra vez. Siendo mucho mejor que los ángeles. Y dijimos 12 cosas que es mejor que los ángeles. Ok, el Hijo es mejor que los ángeles por 35 cosas, pero en el capítulo 1 tiene 12 cosas que ya las hablamos. Entonces dice, siendo mucho mejor, siendo no mejor, siendo mucho mejor, ok, mucho mejor, not just good, not better, but a lot better, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Si seguimos leyendo, no vamos a hallar el nombre Jesús, pero vamos a hallar un nombre. Y ya le expliqué que usted podría decir, pero hijo no es nombre. Pero cuando le preguntó Moisés cuando Moisés le preguntó a Dios, hey, ¿cómo te llamas? Dijo, yo soy. El yo soy. Ese es nombre. Y se acabó. Ahora, hijo es nombre para el Padre y así lo llama y así le llamó. Entonces, cada vez que el Padre le llamaba al Hijo, le decía hijo, no le decía Jesús, no le decía como otros le decían. No le decía tampoco Señor, tampoco le decía maestro. Ok, so let's go. Let me go on verse 5. Verse 5, mire, porque eso es lo que vamos a agarrar. Entonces, como estamos siguiendo hablando, Pablo está siguiendo escribiendo, porque yo creo que Pablo la escribió. Pablo está siguiendo escribiendo y no dice, oh sí, Jesús es el nombre excelente que ganó. No, ese se lo dieron. El que ganó fue esto, porque fíjese que este nombre se lo ganó, y se lo voy a demostrar hoy, porque cuando fue a bautizarse, dijo, este es mi hijo amado. Y antes de eso, no había dicho eso. ¿Okay? El Padre no había dicho nada del Hijo. ¿Okay? So vamos a poner mucha atención. Verso 5, el que vamos a explicar ahora. Solo el verso 5. Dice, porque, entonces subraye, déjeme decirle que va a subrayar. Déjeme decirle que va a subrayar. Va a subrayar, hijo mío eres tú. Por si está subrayando, para que cuando vea su Biblia dice, oh, esto nos explicaron y a ver qué se acuerda. Hijo mío eres tú. Va a subrayar, hijo mío eres tú. Vas a subrayar, yo te he engendrado hoy. Y luego vas a subrayar, yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿Ok? Aquí hay muchas preguntas que tengo, pero no le voy a hacer preguntas hoy. No le voy a hacer muchas preguntas, pero tengo muchas preguntas. Y no vino Javier y me hubiera gustado que viniera para escuchar mis preguntas a ver qué me respondía. Porque me gusta decirle, no, I love it. ¿Ok? Es bueno despertar. Dice el verso 5, se lo leo otra vez, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Hijo mío eres tú. Entonces, si leemos el 4, dice, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Ok,
Entonces dice después, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será padre para mí. ¿Ok? Déjeme ir aquí. Bueno, le hago la pregunta. ¿Los ángeles son hijos de Dios? ¿Sí o no? Let's go fast. ¿Quiere que yo vaya rápido? You need to go fast. ¿Los ángeles son hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿La gente es hijo de Dios? ¿Sí o no? ¿La nación de Israel es hijo de Dios? ¿Sí o no? Y pues el hijo de Dios es hijo de Dios. Pues sí. ¿Y nosotros somos hijos adoptivos de Dios? Ok, good. Hay 6 tipos de hijos de Dios. El sexto se me olvida. Hay 6 tipos de hijos de Dios. Uno es el Hijo. Otro es los ángeles. Otro es la nación de Israel como nación. Otro es los hijos. No, sí, está bien. Hijos adoptivos. Y otro es hijos por creación. O sea, toda la humanidad. ¿Ok? Los que se salvan son los hijos adoptivos. Esos son los que se salvan. ¿Ok? Lo que quiero decir con esto es de que hay un bonche de hijos. Hay muchos hijos. Es diferente decir que tiene 20. It's just a lot of kids. Dios tiene todos por hijos. Todos en diferentes grupos, hermano. ¿Ok? Pero Dios tiene solamente un hijo. ¿Ok? Puedo decir que Dios solamente engendró un hijo. Uno. ¿Ok? ¿A cuántos hijos hizo Dios? ¿Ah? ¿Cuántos hijos hizo Dios? Muchos. ¿Y Dios Padre hizo a el Hijo? No. Good job. See, then I can go fast. Ok, está bien usted. Ok, veamos esto. La palabra hijo. Ok, vaya a Salmos. Necesito aquí, por eso necesitaba Javier. Agarra el micrófono, hermano, y agárrate la Biblia bien rápido. Vayamos allá. Salmos capítulo 2, verso 7. Vamos a agarrar la palabra hijo. Salmos 2, 7. Salmos 2:7. Cuando lo tenga, diga amén. Vaya allí para que veamos algo. Dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú. Bueno, ahí está hablando Jesús. Ahí está hablando Jesús, ¿verdad? Ahí está hablando Cristo. So let me get this. Jesús. Jesucristo, Señor Jesús y Cristo Jesús es lo mismo, ¿ok? Pero a veces depende cómo lo usas que difiere, ¿ok? Dice el verso 7: ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: hijo, mi hijo eres tú. Ok, entonces, cuando dice aquí que cuando todos somos hijos, ¿ok? Pero Él es el Hijo. Él es el único Hijo de esta manera, ¿ok? Él es el único Hijo de esta manera. Tú y yo somos hijos porque Dios creó a Adán y a Eva. Y de allí salimos todos de Adán y de Eva. Pero Dios, cuando hizo a los ángeles, los hizo y les llamó hijos porque Él es Padre de ellos, porque un padre es una persona que crea. So creó a los ángeles. Ok. So there we go.
La relación personal con el Padre es hijo mío, ¿ok? Hijo mío. Y este es único. Este es de una sola, quiero decir, especie. De una sola especie. No hay otro de este tipo de hijos como Jesús. Entonces Pablo le va a decir a ellos, mira, tú y yo somos hijos como nación. Tú y yo somos hijos como por creación. Tú y yo somos hijos porque nos adaptó por medio de Cristo Jesús. Pero como hijos, Él es mayor que los hijos. Él es el hijo. ¿Ok? Porque tú y yo somos de la misma materia. Tú y yo tenemos lo mismo. Él no tiene lo mismo. Él no es hecho de una materia. ¿Ok? Por eso cuando alguien te pregunta, ¿cómo sabes que tú estás en la religión correcta? Porque estamos siguiendo a el Hijo. Porque estamos siguiendo a un ser no creado. Porque estamos siguiendo a Dios mismo. ¿Ok? Porque estamos enseñando que Jesús es mejor que cualquier cosa. Y Jesús es mejor que todos los hijos. Y Jesús es mejor que los ángeles. Porque dice, ¿a cuál de los ángeles le ha dicho jamás, hijo mío? Cuando Él le llama a los ángeles, no les dice, hijo, ven. Le llama ángel. No le llama por nombre a los ángeles. Ya expliqué que solamente 3 nombres nombró. And that's it. Y Él tiene millares de millares. Aunque Luis me quiso dar un texto que Él llama a sus ángeles por nombres, pero lo verificó y dice que Él llama a sus estrellas por nombre. ¿Ok? All right. So, la relación personal con el Padre es única, hermano. ¿Ok? Es una relación única. Es una relación eterna. Es una relación de el principio de todos los principios. Es una relación que ellos sí se pueden ver y ni uno de los dos muere. Porque dice la Biblia que si nosotros vemos a Dios, morimos. Es una relación espiritual celestial de allá arriba. Es una relación única, hermano. Por mucho que tú y yo nos metamos con Dios, nunca vamos a tener una relación con el Padre como el Hijo tiene con el Padre. Nunca. Por muy obediente que seas tú, por muy honroso que seas tú, nunca vas a lograr obedecer al Padre como el Hijo logró obedecerle y como el Hijo logró honrarle. Entonces, en la relación personal, porque el Hijo dice, hey, me mandaron a mí a que yo diga que soy su Hijo. Me mandaron a mí, yo lo voy a proclamar. Es una relación bien personal entre el Padre y el Hijo. Okay. Aquí estuviera bien preguntar, hermanos, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo empezó a ser el Hijo? ¿Cuándo el Hijo fue Hijo? ¿Y cuándo el Padre fue Padre? ¿Eso es eterno? Y cuando hablo eterno, no estoy hablando eterno de aquí para allá. Cuando hablo eterno, estoy hablando del principio hasta de eternidad, 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 eternidad. So, cuando el Hijo era Hijo, ¿cuándo llegó a ser Hijo? Si es que una vez era Hijo. ¿Y por qué va a proclamar aquí en la tierra que es Hijo? ¿Y por qué en el cielo nunca tú ves que se proclamó Hijo allá arriba? Why? So, ¿a cuál de sus ángeles jamás le dijo, hijo mío eres tú? ¿Ok? ¿A cuál? Ok. So, déjeme entrar así. Los ángeles les llama, Dios en la Biblia a los ángeles les llama hijos de Dios. ¿Ok? Yeah, maybe it's too crashy, too much, y están poniendo atención más allá que a mi hermano. Y no me gusta eso. Vaya a su Biblia bien rápido, Génesis 2. Mira, alguien ábrame Génesis 2, Génesis 6:2. Otro ábrame Job 1:6 para ir rápido. La primera hilera, Génesis 6:2. La segunda hilera, Job 1:6. La tercera hilera, Job 2:1. No me lea eso. La cuarta hilera, búsqueme
Job 38:7. ¿Ok? Entonces, hay una palabra, hermanos, hay una palabra en hebreo que no la sé pronunciar, pero es esta. Míreme aquí, ahora sí, mire aquí. Es Benihá Elohim. Thank you, Luis. Benihá Elohim. Y es una palabra en hebreo. Y siempre es usada para ángeles. El problema con nosotros es que somos hispanos. Y la palabra hijo solamente se usa para una sola cosa. Y se acabó el español. En el hebreo tiene diferentes significados la palabra. Una rayita, me acuerdo cuando agarré con este maestro la clase de hebreo que me iba a enseñar a leer hebreo y a escribir hebreo, más que nada a leer hebreo, entender hebreo. Él me dijo, tienes que saber a dónde va ese puntito, ese comita, porque el cambio de ese comita, el cambio de un puntito, cambias el significado de toda una frase. Así es que el hebreo, con mucho cuidado, si lo escribes mal, vas a dar a entender otra cosa. Entonces nosotros tenemos el problema que no leemos hebreo, ¿verdad? Entonces la palabra original, en estos versos que le voy a enseñar, es esta palabra, Benihá Elohim, que significa y siempre es usada. Siempre que leas tú en estos versos que te estoy dando, no lo vamos a leer, porque tenemos una Biblia en español o en inglés. Pero si tuviéramos una Biblia en hebreo, dijera Benihá Elohim. Y eso siempre es usado para ángeles. Esa siempre se usa para ángeles. Entonces, mire Génesis 6:2, ponga la palabra ángel a donde dice la palabra, o ponga la palabra a donde dice la palabra ángel, ponga la palabra hijos. Génesis 2:6, ¿quién me lo lee allí en la primera hilera? Son tres, solo una. ¿O tú lo tienes Génesis 6:2, hermano? Ok, read it to me. Génesis 6:2, perdón, tal vez yo lo dije mal. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Ok, allí en los hijos de Dios es Benihá Elohim. Y los Benihá Elohim vieron que las hijas de los hombres, vieron que las mujeres de la tierra, ok, que estaban hermosas. Entonces, allí cuando se ve los hijos de Dios, no está hablando de nosotros, está hablando de ángeles, hijos de Dios. Siempre les ha dicho hijos, like a lot, like muchos, like so what. ¿Ok? Como, ¿y qué? Son muchos. Pero cuando es uno, es diferente. Entonces a los ángeles les dice hijos. Es diferente. Es diferente a decirlo más personal, hijo. Es diferente. Job 1:6. Allí también entra esta palabra hebrea. Job 1:6. ¿Quién lo tiene? Le dije la segunda hilera. Léamelo fuerte. Si lo tienes tú, vamos rápido, hermano. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron. Allí en los hijos de Dios, allí es. Hubo un día cuando Benihá Elohim, hijos. Porque dice, ya ve, ahí dice hijos. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron. Tú vas a decir, oh, nosotros. No. No, porque entre medio estaba el diablo y estaban otros ángeles. Léelo otra vez, ahora sí, todo completo. Job 1:6. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Sí, porque también Satanás es considerado en los ángeles como hijos, ¿verdad? Como hijos, ok. Job 2:1 es la misma. Job 38:7. Y mire allí, cuando se hizo la tierra, los hijos de Dios se regocijaron. Y ese no eres tú ni yo. Esa palabra allí está, Benihá Elohim, los hijos de Dios, que es refiriéndose a los ángeles. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Todos los ángeles gritaban de gozo. Entonces a los ángeles, le estoy enseñando que a los ángeles Dios les ha llamado hijos.
Pero dice Hebreos, ¿a quién de los ángeles jamás le ha dicho Dios, hijo mío eres tú? ¿Ok? Es like steps, es como por decir algo, hermano. Stepson y son. ¿Cómo se dice en español stepson? ¿Mande? Hasta se oye como maldición. Este es mi hijastro y este es mi hijo. ¿Quién se oye mejor? ¿Quién se oye mejor? Este es mi hijastro y este es mi hijo. ¿Quién se oye mejor? Ok, para entenderlo un poquito, haga de cuenta que que Dios hizo un bonche de hijastros y solo tiene un hijo. Uno, hermano. ¿Ok? De ese tipo. ¿Ok? Por eso no estamos siguiendo una religión. No estamos siguiendo un fundador de una religión. No estamos siguiendo a alguien que se le ocurrió que quiere agradar a Dios. No estamos siguiendo a un buen profeta. No estamos siguiendo a un buen maestro. No estamos siguiendo a un buen líder. No estamos siguiendo a alguien que era una buena persona y hizo muchos milagros, prodigios. No. Estamos siguiendo a Dios mismo. Estamos siguiendo a el Hijo de Dios. ¿Ok? There's nothing better than that. Joseph Smith, por muy lindo, muy güero, muy ojos azules que tenía, por muchas esposas que tenía y tanto que lo amaban, que se casó con 30, por muy bueno que era Joseph Smith, y fundó la iglesia mormona, y se le aparecieron dos ángeles, y le dieron un libro de revelación, estos ángeles. Por muy angelical, muy celestial, muy lindo, muy amoroso, muy pasivo que haya sido, él es un fundador de una religión. Nosotros no estamos siguiendo un fundador de una religión. Nosotros estamos siguiendo al que el Padre le llama mi hijo amado. ¿Ok? Si yo sigo a José Smith, yo voy a seguir a un hijastro. Si yo sigo a Russell, yo voy a seguir a otro hijastro. ¿Okay? Porque Russell era cristiano y no le gustó la doctrina de la Trinidad y se volvió testigo de Jehová. Bueno, él fundó el testigo de Jehová. Así puedo ir con todas las religiones, hermano. ¿Okay? Todas las religiones tienen una historia porque todas las religiones empezaron en un lugar. ¿Okay? La de testigos de Jehová tiene como 80 a 100 años. ¿Okay? Es nueva. ¿Okay? Entonces todas le vamos a hallar historia. Pero si usted quiere irse al más antiguo, pues vayámonos al Hijo. Y usted puede decir, hace 2000 años. No. Vayámonos más allá atrás a la eternidad. Esto es lo que estamos siguiendo. Esto es lo que estamos creyendo. Esto es lo que estamos obedeciendo. Lo eterno, a el eterno. No cualquier religión. O es que lo tuyo es otra religión. No es otra religión. No es otra religión. No es otro líder. O es que Jesús es un profeta como lo fue Mohammed. No es lo mismo. Hijastros a hijo. No es lo mismo. No puede ser lo mismo. O es que tú estás siguiendo a una religión angélica. No. Estoy siguiendo algo mejor que ángeles. ¿Ok? Y no creo que haya un humano en la tierra, aparte de Jesús, que sea mejor que los ángeles. No lo creo. Hermano. Yo creo que tienen más poder, yo creo que tienen más gloria, yo creo que tienen más cosas. Porque los ángeles tienen gloria. Ok, entonces Job 38:7 dice que los ángeles, los hijos de Dios, estaban ¿qué? ¿Qué, hermano? ¿Cuál fue la palabra que usó? Gritaban de gozo. Estaban gritando de gozo. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo?
cuando Dios estaba echando los cimientos a la tierra. Sí, cuando estaba haciendo la tierra. Entonces, ese no eras ni tú ni yo. No estábamos nosotros allí remolineando con júbilo y estaba haciendo Dios el mundo. No. Dios estaba haciendo el mundo y ahí estaban su primer creación, los ángeles, que les llamaban hijos. Me gusta eso, stepson. I like that. Porque se entiende la diferencia un poquito más. Entonces, en la Biblia, hermano, Septuaginta, se usaba la palabra Beni Elim, que es traducida hijos de los poderosos o los hijos de Dios. En inglés sería sons of the mighty. So cuando tú leas la Biblia en inglés y digas sons of the mighty, no digas, oh, soy yo porque my dad, he's a mighty mouse. No. Sons of the mighty, Salmos 29:1. Salmos 29:1. Esta es lo mismo. Sons of the mighty, los hijos del poderoso o los hijos de los poderosos. No sé cómo diga tu Biblia, mira, Salmos 29:1. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Ok, despacio. Tributar al Señor, oh hijos de los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Aquí tiene una nota. Permíteme. ¿Quiénes son los poderosos? Y ese poderoso es con P minúscula o P mayúscula. Ok, porque en la Biblia en inglés, hermano, dice the sons of the mighty y la palabra mighty, M es mayúscula. Está hablando los hijos de Elohim, los hijos de Dios, los hijos de los poderosos. ¿Tiene una Biblia en inglés alguien? Does it say the sons of the mighty? Glory and strength. ¿Ese es de Precious Moments? Ya cámbiala. Quiero a real one. Pero en inglés dice the sons of the mighty. ¿Ok? En español dice los hijos de los poderosos. ¿Ok? Pero no está hablando, hermanos, en esa Biblia, no está, solo porque no sabemos hebreo, no está hablando nosotros, que nuestros padres eran poderosos y nosotros somos esos hijos. No, está hablando otra vez de los ángeles, porque yo le estoy enseñando que Dios de los ángeles dice hijos. Y que jamás Dios Padre a un ángel le ha llamado mi hijo. Eso es lo que estoy enseñando aquí. ¿Ok? Por eso él obtuvo un nombre más excelente. Bueno, todos son hijos, pero él es mi hijo. Es un nombre más excelente. ¿Ok? Y ya le quité eso que no es, que ese nombre excelente no es Jesús, porque ese, si fuera excelente para mí, no lo hubiera borrado en el futuro. Y en el Apocalipsis va a borrar ese, no va a tener el nombre Jesús. Ok. Otra variación es los hijos del Altísimo. Salmos 82:6. Los hijos del Altísimo. Y sabemos que el Altísimo, pues es Dios. Salmos 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Ok, hijos del Altísimo. Esa palabra, hijos del Altísimo, hermano. Ese es hijos del Altísimo. Se le está refiriendo a ángeles. Ok, entonces sí, Dios le ha llamado a los ángeles hijos. Pero Pablo pregunta, ok, nosotros sabemos de ángeles. Y nosotros sabemos que los ángeles son fuertes y poderosos. Pero ¿a quién de ellos le ha llamado jamás hijo, mi hijo? Porque a Luzbel nunca le llamó mi hijo. ¿Sabe que ellos conocían quién era el arcángel Miguel? Porque ellos sabían que el arcángel Miguel era el ángel de su nación que les protegía su nación. Y ellos entendían quién era el arcángel Miguel. Y Pablo está diciendo, al arcángel Miguel nunca le dijo jamás, hijo mío eres tú. Nunca. Y conocían al ángel Gabriel porque él traía mensajes. Le trajo el mensaje a Daniel.
El arcángel Miguel peleó con el príncipe de Persia en el cielo. Entonces lo conocían, hermano. Yo le dije que si quiere aprender de los ángeles, lea la Biblia, el Viejo Testamento. Hable con un judío, ellos deberían de saber de los ángeles. Entonces, a ni uno de ellos les dijo, hijo mío eres tú. A ni uno. Ok, entonces seguimos aquí. Entonces, ¿qué dice allí? Hijos del Altísimo, ¿verdad? En arameo, hermano, si alguien tiene una Biblia en arameo, tal vez sale, pero se usaba la palabra Bar Elohim para traducir que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es el hijo de Dios. Un hijo de Dios es que es uno entre muchos. Por eso cuando la Biblia dice, y un ángel del Señor, y un ángel del Señor, porque hay ¿cuántos ángeles? Muchos. Pero la Biblia cuando dice, y el ángel del Señor, y el ángel del Señor, está hablando, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Ok, para que vayamos entendiendo. Ok, let me go here then. Qué bueno que está entendiendo, voy rápido, Entonces, a donde se usa estas palabras, se está refiriendo a ángeles, porque esa es la traducción. La traducción que tenemos, pues no nos ayuda mucho. Por eso, sí, si le preguntan a muchos cristianos que si los ángeles son hijos de Dios, te va a decir no. Y si le pregunta a un cristiano y el mundo son hijos de Dios, te va a decir no. Pero si le pregunta al católico, va a decir sí. Y el católico te va a decir sí, por creación. Tienes razón. Los ángeles, el mundo entero, la humanidad, el pueblo de Israel por nación, ¿verdad? El Hijo de Dios y los hijos adoptivos. Siempre me falta uno. Ok. Entonces, a donde se usa estas palabras se está refiriendo a ángeles, porque esa es la traducción. Dios nunca le ha llamado hijo a un ángel. Les habla en, how do you say the word? Les habla en plural. Cuando va a usar la palabra hijo, les dice hijos. Cuando está hablando de muchos ángeles, les dice hijos. Pero cuando está hablando de su hijo, aquí en la tierra, va a decir mi hijo. Mi hijo. Creo que esa es una buena distinción. Mi hijo, my stepson. I don't know why they say stepson. Como que lo va a pisar o alguien lo pisó, no sé. Ok. Vayamos otra vez a Hebreos. Hurry. We're going good. I'm going good. Ok. Aquí está la cosa un poco complicada y quiero que me haga caso un poquito. Ok. Porque hay dos enseñanzas de esto. Se las voy a dar. No porque se vuelva loco. Se las voy a dar porque las dos tienen ciertas verdades. Ok. Dice el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, hijo mío eres tú. Ahora entendamos esto. Mire lo que dice, hijo mío eres tú. Frase 1. Frase 2, yo te he engendrado hoy. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Frase 3, y seré padre para él y él será hijo para mí. ¿Ok? Y seré padre para él y él será hijo para mí. All right? You got it? Ok. Porque la pregunta sería esta, hermanos. ¿Cuándo llegó a ser el hijo? ¿Cuándo? ¿Cuándo el hijo era hijo, hermano? Ok, las dos tesis, los dos pensamientos que hay. Y puede haber un tercero, hermano. Dice, hijo mío eres tú. La primera tesis, unos dicen que cuando dice, hijo mío eres tú, es en la eternidad pasada. Cuando empezó todo. Entonces están enseñando que cuando empezó todo, el hijo empezó, Dios hijo, empezó como Dios hijo. Y luego dice, yo te he engendrado hoy. Dicen que eso es cuando tomó cuerpo, cuando encarnó en Jesús, ¿ok? Y dice, y otra vez, yo seré padre para él y él será padre para mí. Dicen que es en la resurrección, que esa es una tesis, ¿ok? Esa es una idea. Esta idea cree que el hijo fue hijo desde la eternidad pasada.
¿Ok? You got it? ¿Usted qué cree? ¿Que siempre ha sido hijo? ¿Que Jesucristo siempre fue hijo en la eternidad pasada o no? Ok, segunda tesis, segundo pensamiento. Dice segundo pensamiento. Hijo mío eres tú. Dice estos que enseñan esta tesis. Hijo mío eres tú. Es al encarnar. Cuando tomó cuerpo. ¿Verdad? Al encarnar. Yo te he engendrado hoy cuando fue crucificado. Yo te he engendrado hoy cuando fue crucificado. Y otra vez yo seré padre para él y él será padre para mí en la resurrección. Lo voy a repetir la segunda porque con la primera estamos un poquito más claros, pero es la segunda que voy a hablar más. Dice, hijo mío eres tú. Dice que esto fue cuando al encarnar, cuando María se preñó. Right? Okay. Y luego, yo te he engendrado hoy, es cuando fue a la cruz. ¿Ok? Porque la pregunta es, ¿qué privilegio tenemos? ¿Qué recibimos nosotros cuando Jesús nació? ¿Qué recibimos? ¿Mande? Dilo fuerte. Dilo fuerte. ¿Cuándo qué? No. ¿Quién tiene que confesar y aceptar el nacimiento de Jesucristo? ¿Quién? ¿Nosotros? ¿O tenemos que aceptar la cruz, el sacrificio en la cruz? Oh, por fin. Entonces dicen, ¿qué beneficio recibimos cuando fue el niño Jesús? Nada. No hizo nada hasta que empezó el ministerio, 30 años después. ¿Y a dónde fue el beneficio? ¿Cuando hizo milagros? No. ¿A dónde fue el beneficio del cristiano, hermano? En la cruz, cuando pagó por nuestros pecados. Allí fue el beneficio. Entonces déjeme decirle esta teoría. Hijo mío eres tú cuando encarnó. Yo te he engendrado hoy en la cruz. En la cruz dice que es cuando fue engendrado. Esta tesis, ¿ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que tú y yo no nos perdamos. Y eso fue en la cruz. Y otra vez, yo seré padre para él y él será padre para mí, es cuando resucitó. Porque dice, oh, mi hijo murió, pero como resucitó y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿Ok? Entonces, hubo un inicio cuando fue hijo de él. Hubo un inicio cuando el padre fue su padre. Hubo un inicio, hermano, cuando lo engendró. Hubo un inicio cuando otra vez dice, y otra vez yo voy a ser su papá y él va a ser mi hijo. ¿Ok? Ahí usted agarre la que usted quiera, pero déjeme enseñarle esto. Aunque deberíamos de estudiar cuándo el hijo fue hijo, quiero hacerle esta pregunta. Allá arriba en el cielo le decían hijo al hijo antes de venir en María. ¿Hay un texto bíblico que diga mi hijo o el hijo o les voy a enviar al hijo, les voy a enviar a mi hijo? ¿Hay un texto bíblico que nos diga eso? ¿Hay un texto bíblico que diga que se le llamó al hijo en el Viejo Testamento o más allá atrás del Viejo Testamento que se le llamó al hijo hijo? Entonces, ¿cómo se le llamaba? ¿Mande? ¿Qué? ¿Sandra? El verbo. Ok, Miqueas 5:2, rápido. También se le llamaba Señor, porque dijo, mi Señor le dijo a mi Señor. Miqueas 5:2. Vamos rápido, que vamos bien, pero vamos rápido así, vamos bien. Si lo lees, Luis. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser el gobernante de Israel. De ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, ajá. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos. Despacio, y sus orígenes
Cuando originó, ¿fue cuándo? Desde tiempos antiguos, Desde tiempos antiguos. desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Entonces, yo no estoy siguiendo como cristiano a un líder que se llama Jesús, que le pusieron Jesús, solo porque nació hace 2000 años. Yo estoy siguiendo a alguien que sus orígenes vienen desde la eternidad antigua. Todas las demás religiones tienen a alguien nuevo, no más viejo, de 6000 años. Y su historia de esas religiones no van más viejas que 6000 años. No sé si me estoy dando a entender con usted, hermano. Entonces, dice que su origen de él, son de orígenes de eternidad, antiguas. Juan 1:1. Porque ese es uno de los principios dentro de los principios, hermano. Porque Génesis, vaya usted a Juan 1:1. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 dice, en el principio, si lo lees, Luis. En el principio. Ok, mira, Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ok, y Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo. Ok, despacio, existía el verbo. Y luego, y el verbo estaba con Dios. y el verbo estaba con Dios. ¿Cuántos hay allí? 2. O léelo otra vez porque Benita no está entendiendo el sumar, hermano. En el principio existía el verbo. Existía el verbo. Ok, who is that? Ok. Sigue. Y el verbo estaba con Dios. Dice, y el verbo estaba con Dios. Ok. Sigue. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Ok. Ahora léeme el verso 2. Él estaba en el principio con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Estamos hablando del verbo. Verso 14, hermano. Y el verbo se hizo carne. Ok, y el verbo, entiendan esto, y el verbo se hizo carne. O sea, el verbo es Dios. Y el verbo se hizo carne, tomó cuerpo en María, y ahí es a donde lo vamos a conocer como Jesús. Pero antes de María no lo conocíamos como Jesús. ¿O sí? ¿Sí o no? No. Y antes de que estuviera en María, ¿se conocía como el Hijo de Dios? No. ¿Cómo se conocía? ¿Cómo se conocía? ¿Qué dice Juan? Lo acabamos de leer. El verbo. Entonces, en el principio estaba el verbo y estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Entonces, pero no dice en el principio estaba el Hijo y el Hijo estaba con el Padre y el Hijo era Dios. No dice eso. Ya aprendimos, no, usted no ha aprendido, tal vez los de antes. Ya hablamos de la Trinidad, que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. El Padre no tomó cuerpo, el Padre no fue a la cruz, el Padre no resucitó. El Espíritu Santo no tomó cuerpo, el Espíritu Santo no fue a la cruz, el Espíritu Santo no resucitó. El Hijo, el Verbo, se hizo Hijo, tomó cuerpo, murió, fue a la cruz, resucitó y está sentado a la diestra del Padre como humano divino. La única diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hoy es de que el Hijo ahora es Hijo y tiene cuerpo humano transformado. Y es divino humano. La única diferencia. Dios
se hizo hombre. No el hombre se hizo Dios, no, Dios se hizo hombre. Entonces nosotros estamos siguiendo a Dios, no estamos siguiendo a un hombre. Por eso los hebreos le está diciendo, esta es la mejor religión, esto es lo mejor. No hay nada mejor que Jesús, no hay nada mejor que el Verbo, no hay nada mejor que el Señor, no hay nada mejor que el Maestro, no hay nada mejor que Jesucristo, no lo hay. No lo hay. Y eso es lo que está demostrando aquí. Colosenses 1:17 dice que Él hizo todas las cosas y por medio de Él fueron hechos todas las cosas. Apocalipsis 1:8 al 18 dice cosas similares. Juan 17:5, allí sí ve, hermano. Juan 17:5. Entonces, aunque deberíamos estudiar cuándo el Verbo fue hijo, estamos entendiendo que el hijo tiene un principio como hijo. Y ese principio fue cuando, hermano, deme una fecha aproximadamente. Hace 2000 años. Pero el que estaba dentro del hijo, el Verbo, ¿tiene principio? No. ¿El Verbo era hijo antes? Para mí que no. Porque allá el Padre no lo engendró. ¿Cuándo el Padre engendra a un hijo? ¿Cuándo el Padre engendra a un hijo? Luis. ¿El Padre o el papá? ¿El Padre, Dios Padre o un papá? El papá. Cuando echa su semilla a la mujer. ¿Cuándo? No. ¿Cuándo? Sé más específico. No. Porque puede no salir preñada. Cuando el esperma hace contacto con el óvulo. Ok, te la voy a dejar ahí. El padre, entonces ya uno va a decir, ok, I'm going to be a dad. Ya voy a ser papá. Que ya se va a empezar a ver la chibolita, ¿verdad? Ok, bueno, ok. Tenga eso en mente, porque voy a explicarle algo. Ok. Escuche esto entonces. Entonces yo le estoy enseñando que el Verbo, el Hijo, el Verbo, en el pasado eterno no se le llamaba hijo. Al hijo se le empezó a llamar cuando lo engendró. ¿Ok? Cuando empieza a hacer la obra. ¿Ok? Aquí en la tierra. Hijo mío. Aquí en la tierra. No aquí, hijo mío. No en el pasado eterno. En el pasado eterno es Verbo. El Verbo. En Génesis cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿le está hablando Dios Padre? Bueno, ahora podría decir, le está hablando Dios al Verbo. Pero para que entendamos, le estaba hablando Dios Padre. Pero no puede ser Padre de Dios Hijo, porque si el Hijo no es Hijo, el papá tampoco es Padre, pero es Dios. Entonces estás hablando, Dios le dijo a Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y empezaron a hacer al hombre a la imagen de Dios. ¿Estamos? ¿O lo estoy haciendo bolas, hermano? No, bolas ya está. Pero mire, las únicas referencias de ser hijo, antes de ser hijo de María y de Dios, esa pregunta le hubiera hecho, ¿quién es el papá de Jesús? El Padre dice, Dios. Ok, usted iba a decir José. Y yo iba a decir, no, José no tuvo que ver nada ahí. Entonces, ¿quién es el papá y la mamá de Jesús? Dios Padre, ¿y quién más? ¿Quién es la mamá? María. Aquí en la tierra, de aquí para allá. ¿Ok? De aquí para allá. Por eso cuando a ti te dicen, es que Jesús tuvo mamá. Claro que tuvo mamá. Jesús, pero el Verbo. Él es antiguo. Él es de orígenes antiguas, eternas. ¿Ok? Déjame decir esto. Las únicas referencias a ser hijo, antes de ser hijo de María y de Dios, son textos. Las únicas referencias de ser hijo, antes de ser hijo de María y de Dios, ¿ok?
son textos de los cuales profetizaron eventos por venir. Pero no porque ya estaba el Hijo. Mire, vamos allí sí. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Son textos proféticos que van a ser, que va a venir, que va a estar el Hijo. Pero no que el Hijo ya estaba y ahora va a venir. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Sí, esa es la señal. Va a tener un hijo. Ella va a tener un hijo. Él también va a tener un hijo y él va a ser padre de ese hijo. ¿Ok? Porque él ya es padre de ángeles, él ya es padre de la nación de Israel, él ya es padre por creación, pero él no es padre por hijos adoptivos, todavía no adopta hijos. Pero tampoco él en ese momento es padre de el hijo. You guys, am I making myself clear? Good. Okay, let's keep going. Isaías 9 del 6 al 7. Estos son textos proféticos, pero que están profetizando que va a haber un hijo, no que hay un hijo. Porque un niño nos ha nacido. Porque un niño nos hace, no dijo, porque yo siempre he tenido un hijo desde la eternidad y ahora se los mando. Un hijo nos ha sido dado. Un hijo nos ha sido dado, ¿ok? Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero. Dios. ¿Y por qué no le pusieron admirable consejero? ¿Sigue, hermano? Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Por qué no le llamaron príncipe de paz? ¿Por qué no le llamaron Padre eterno? ¿Por qué le llamaron Jesús? Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿De quién está hablando? Del verbo. ¿De quién está hablando? Del Hijo, para que entendamos. Ok, sigue, hermano. ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? ¿Cuál es el nombre de su hijo? Nadie sabía. Ciertamente tú lo sabes. Ok, entonces la única vez que se habla del hijo es porque son textos que se están profetizando que ahí viene un hijo. Son textos proféticos, no son textos que ya está un hijo. Salmos 2:7, el que leímos, léelo, de todo modo está bonito. Salmos 2:7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado Fíjese, hoy. me dijo, mi hijo eres tú. Si ya era hijo, no era necesidad de decirle, ya ve como yo digo, cuando uno es papá dice, yo soy tu padre. Pues el hijo ya sabe. Y luego viene la mamá, yo soy tu mamá. El niño ya sabe. ¿Ok? Es ridículo decirle eso a su hijo, a su hija. Entonces dice, yo voy a anunciar, ¿qué voy a anunciar? Que soy su hijo, que soy su hijo, que soy su hijo. ¿Ok? Pero es algo profético, no va a anunciar lo que ya es, va a anunciar algo que va a llegar a ser. Y ese es hijo por medio del cuerpo de Jesús. Verso 2, hermano, Salmos 2:12. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Ese es un texto profético que está hablando del futuro, honrar al hijo. Porque todavía no hay hijo. No había hijo en la eternidad y no había hijo en el Viejo Testamento. Se va a volver hijo cuando sea engendrado. Y el padre se vuelve padre de el hijo cuando lo engendra. Porque ya era padre de las creaciones que hizo. Ok, Hebreos 1, 5 y 6. That's where we're at. I have it. Hebreos 5 y 6 dice, se lo leo. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Mire, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Hoy. No antes.
no en la eternidad pasada, pero sí en la eternidad futura. Por eso hubo un cambio en el verbo encarnó. Entonces muchos creen que allá arriba va a estar el verbo en el cuerpo de Jesús, transformado, glorificado, exaltado, con las, ¿cómo se dice? Con las marcas, para recordarnos el sacrificio que hizo por nosotros, para recordarnos. Pero ya no va a estar, se va a poder, pues puede estar, pero esa es la diferencia del Padre y del Espíritu Santo con Él, que Él tomó cuerpo, que Él murió y resucitó, ¿ok? Y el Padre nunca murió, y el Padre nunca esto, y el Padre nunca el otro, ni el Espíritu Santo. Ok, no con eso estoy haciendo menos al Padre y al Espíritu Santo, no, porque ese era el plan. Los judíos nunca proclamaron al Hijo, los judíos nunca hablaron nada del Hijo. En el Viejo Testamento nunca dijeron, oh, Dios tiene un hijo. No. Esos textos que usamos ahorita eran textos para profetizar eventos que tenían que venir. Ok, si esto es así, entonces fue en el plan de la Trinidad que tomaron estas responsabilidades. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Ok, ni uno de ellos se había engendrado el uno del otro en la eternidad. En otras palabras, el Padre no era, en otras palabras, Dios Padre no era el Padre de el Verbo, que ahora conocemos como el Hijo. ¿Do you get that? Si tiene preguntas, me pregunta después, al rato, mañana. Ok, se lo voy a volver a repetir. Ni uno de ellos se había engendrado el uno al otro en la eternidad. Pero en el plan tenía que uno de ellos ser un hombre, un humano, y el hijo del otro por el poder del tercero. ¿Ok? Se lo digo otra vez despacio. Pero en el plan tenía que uno de ellos ser hombre, o sea, Jesús, el Verbo, y el hijo del otro, o sea, el hijo iba a ser el Verbo y le iban a llamar Jesús. Del otro iba a ser el que iba a engendrarlo, el Padre. Y por el poder del tercero, el tercero es el poder del Espíritu Santo. Entonces María concibió, vino una sombra sobre ella con el poder del Espíritu Santo y concibió. Y entonces el Padre dijo, hey, ya voy a ser papá. Y el hijo allí de bebé, hey, yo ya voy a ser hijo. Una nueva experiencia para los dos. Más para el hijo, porque el padre ya era padre por creación, pero el hijo iba a experimentar lo que es ser hijo. Entonces, el Verbo en todo el Viejo Testamento no era hijo. El Verbo en toda la eternidad pasada, en el mundo luzbeliano y antes, no era hijo, porque acá no había padre, hijo, era solamente el Verbo, Dios y el Espíritu Santo. Acá es cuando se hace el plan, empieza el mundo aquí de la tierra y entonces ese es el plan. Uno dijo, pues yo voy a ser el hijo, y el otro dijo, pues yo voy a ser el padre, y el otro dijo, pues entonces yo lo hago del poder que se necesita para que María pueda quedar preñada. Y entonces ya tenemos Dios Padre, Dios Hijo, pero por eso ellos son únicos de ese tipo de padre y de ese tipo de hijo. Porque si se da cuenta, lo único que usaron de María era como la incubadora, como mamá. Ahora, María fue la madre de Jesús. Pero María, cuando resucite, no va a estar que el Padre, el Hijo y la mamá. No va a estar así. Va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad futura. ¿Ok? Entonces, déjeme seguir aquí. Entonces, bla, 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 dice, así es como llegó a tener principio. Por eso cuando usted ve textos bíblicos como que Jesús tuvo principios, amén. Jesús tiene un principio. Por eso cuando usted ve que dice, bueno, ¿cómo Dios fue engendrado? Usted ya entiende cómo puede llegar a ser hijo.
¿Ok? Amén. Fue engendrado. Y luego cuando le explique qué es la palabra primogénito, porque Él es el primogénito de todas las cosas. Que si el texto dice, porque Él es el primogénito de todas las cosas, ¿qué entiende usted? Porque Él es el primogénito de todas las cosas. ¿Qué entiende usted? Que Él es el primogénito de todas las cosas. ¿El primero en qué? De todas las cosas. Pero dame más. ¿Es todo lo que se le viene? ¿Ah? En ser el hijo, pero ya había hijos, había un bonche. ¿No le acabo de explicar todo? Que los ángeles, las creaciones, pero que él no era hijo. Él apenas llegó a ser hijo hace 2000 años. Por eso venga para el otro sábado. Porque estos son textos que usan los testigos para decir, oh, entonces ve primero, oh, entonces sí, oh, entonces tienes la razón. No, es que ellos están viendo las cosas de aquí para arriba. Y la Biblia se explica de arriba para abajo. Es que ellos piensan que nosotros decimos que Jesús se hizo Dios. No, Dios se hizo Jesús. Eso es fácil para Dios. Pero para que Jesús, un humano, se haga Dios, imposible. Ni lo piense, que no lo va a lograr. Entonces cuando nos dan esas palabras, mire, aquí dice que Jesús es unigénito, sí, el único de esa especie, el único, el Hijo. Pero mira, aquí mismo dice que Él es el primogénito de todas las cosas. Entonces Dios lo creó a Él primero. No. Yo te voy a explicar para la otra semana qué es primogénito. Y yo sé que tú dices el primero en todo. No necesariamente. En el vocabulario español, sí. Pero en el vocabulario hebreo, no. Por eso nuestro vocabulario, aún para la Biblia, está muy corto. Y por eso es de que, ¿y por qué la gente usa Biblia y dice diferentes cosas? Por esto. Porque a veces el que la está interpretando la ve con una mente americana, la ve con una mente hispana, la ve con una mente rusa, la ve con una mente, y no la vemos como Dios escribió la Biblia. Entonces hay que indagar, hay que estudiar. Entonces vaya a ver qué quiere decir primogénito, porque para la otra semana va a ser eso. Pero mire, entonces, déjele leo así. Así es como llegó a tener principio, no el verbo, Jesús. Así es como fue engendrado, lo engendraron. Y entonces el verbo encarnó, pero allí no empezó el verbo. Allí no empezó el verbo. El verbo tiene sus orígenes desde la eternidad pasada. Y ahí es a donde empezó el primogénito de Dios. Entonces, así es como llegó a tener principio, fue engendrado, y el primogénito de Dios nació y por eso llegó a ser el Hijo de Dios. Llegó a ser el Hijo de Dios. Mire, llegó a ser el Hijo de Dios. Cuando nació, cuando engendró, así que María se preñó, solamente dijeron, ahí está el Hijo. Es el Salvador. Le vas a llamar así. Pero cuando yo empezó a desarrollar su ministerio, hermano, y fue a la cruz y resucitó, y en medio de de la cruz, y en medio de la cruz, y en medio del bautismo en agua, y en medio de la cruz, el Padre habló de él por primera vez, 3 veces, lo mismo. Este es mi Hijo amado. Todo de acá para acá, para acá, para acá, para acá, nunca dijo, este es mi Hijo. Decía el verbo. El verbo, el verbo. Podemos ver el Viejo Testamento, el ángel del Señor. Un ángel del Señor es diferente a el ángel del Señor. ¿Ok? So, cuando usted lea su Biblia y lea un ángel y se le apareció un ángel de Dios, o es un ángel bueno, que ni el nombre da. Y se le apareció el ángel de Jehová, ese es el verbo tomando forma de ángel, bajando a la tierra, porque bajó como aproximadamente en el Viejo Testamento 15 veces, porque habló con 15 distintos personajes, y cada vez que tomó forma de el ángel del Señor, pues le llamaban el ángel del Señor. Ese es el verbo.
Allí no encarnó, allí nada más tomó forma de hombre, como cuando los ángeles bajan y se parecen como los hombres, porque Hebreos dice que algunos de ustedes han hospedado a ángeles. Y uno dice, ¿cuál? El que trataste mal. ¿Por qué? Porque los ángeles toman o se hacen, o they transform, para que me entiendan, en forma humana. So, a veces puede estar alguien caminando y puede ser un ángel. Puede ser que Dios te envíe una prueba. Puede ser un ángel que se ve como homeless. Puede ser. Que te pide dinero. Tú le pegas su mano. Puede ser un ángel. Puede ser un borracho. Pero puede ser un ángel. Entonces dice, porque muchos de ustedes han hospedado ángeles y ni lo han sabido. ¿Por qué no lo supieron? En Génesis, cuando los ángeles fueron a Sodoma y a Gomorra, varios versos empiezan, los ángeles, no, los hombres, no, los ángeles, no, los hombres. ¿Por qué? Porque esos ángeles se parecían idénticos a hombres. Entonces, cuando el Verbo bajó en el Viejo Testamento, tomó forma, se hizo forma de ángel. No encarnó, no tomó cuerpo. Por fuera parecía humano, por dentro no era. Cuando vino en Jesús, encarnó y salió, baby Jesus, ya tenía forma por dentro y por fuera de hombre. Tenía corazón, tenía todo. Si lo hubieran cortado así, tenía todo lo que tiene un hombre, físicamente y espiritualmente. Y adentro de allí estaba el Verbo, que es Dios. Entonces, no estamos siguiendo a cualquier líder. No estamos siguiendo cualquier fundador de una iglesia, de una congregación, de una religión. Estamos siguiendo al que existió desde el principio a la par de Dios, que digámoslo así, a la par de Dios Padre, que siempre nos estamos nada más con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y nunca hablamos de Dios y el Verbo. Pero Dios, Dios Padre, el Verbo, Dios Hijo. Es que así nos entendemos. Pero si hablamos bien teológicamente, el Verbo y Dios. Y el Verbo se hizo hijo y le llamaron Jesús. Murió porque Dios no puede morir. Por eso tuvo que ser engendrado y tuvo que encarnar, tomar cuerpo. Y entonces murió Jesús. El Verbo no. Lo llevaron a la tumba y allí estaba el Verbo adentro del cuerpo muerto de Jesús. Lo bajaron abajo y el Verbo levantó el cuerpo de Jesús. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo, que el Padre y que él mismo se levantó. Y cuando subió a la tierra, empezó a hablar con la gente. Era ya el cuerpo transformado, glorificado, exaltado del cuerpo de Jesús, pero adentro el Verbo. Y cuando fue, hermanos, cuando subió arriba, se paró enfrente del Padre. Y el Padre lo vio a su Hijo. El Hijo dijo, ¿a dónde está ese verso, hombre? Juan, creo que era el que no me leíste, hermano. Juan 17:15, creo que ese es. ¿Sí? Que le dice, Padre, glorifícame como antes estaba. A ese es a quien seguimos, hermano. Y eso es lo que Pablo les decía. Ustedes están siguiendo al Eterno. No están siguiendo una nueva religión. No están siguiendo algo creado en la tierra. Estamos siguiendo el creador de todas las cosas. Can you read it to me? Is that the verse I'm looking for? Juan 17:5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Con la gloria que tenía antes, con la gloria que tenía antes contigo. Esta gloria está linda, pero vuelve a glorificarme con la gloria que yo tenía antes contigo. A Él,
seguimos. Por eso cuando la gente dice que solo porque tú dices que tú tienes la verdad, es que no hay ningún Dios, no hay ningún líder que hablen tan extraordinariamente como la Biblia habla del verbo. Entonces, ¿usted me entiende cuando yo digo el verbo? ¿Sí? ¿Y usted me entiende cuando digo Dios? ¿Y usted me entiende ahora cuando digo Dios Padre? ¿Dios Hijo? Ok, good. Y Dios Espíritu Santo, pues ese lo sabemos. Ese es el poder que usa el Padre y el Hijo. Pero entonces déjeme decirle esto, déjeme leerle esto, porque dice así: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Puse aquí la palabra hoy, this day, este día. No, yo te engendré antes. No, you were my son before. No, today. Today. ¿A quién le dijo de sus ángeles, hoy te he engendrado? No, pues los hebreos decían, pues ningún ángel ha encarnado, ningún ángel ha sido, le ha dicho el Padre, le ha dicho, pues sí, el Padre, porque era el Padre de los ángeles. A ningún ángel le ha dicho el Padre a sus ángeles, a sus hijos, hey, tú eres mi hijo, a ni uno. A ni uno. No me decía, hijos. That's it. Por eso Él es el único. Él es, al rato explico, primogénito. Él es el unigénito, el único de esta especie. No hay otro así. No hay otro así. Tú y yo somos hijos, hermano, de alguien. Pero no somos hijos de alguien como el Hijo. El Hijo es hijo de el Padre. Porque tú y yo existimos. Tú y yo existimos cuando sí, nuestro Padre en la tierra nos engendró. Pero Él existió cuando su papá lo engendró a Él. Pero el Padre no existió cuando su Padre lo engendró. No. Entonces, cualquier religión, cualquier líder de religión, todos tienen un principio y todos tienen un fin. Nosotros estamos siguiendo al Alfa y la Omega. El que no tiene principios de días ni fines de días. ¿Ok? Por eso, para que se, y si no estoy en la verdad, te estoy comprobando con la Biblia que si tú tienes, el Hijo dijo, el que me tiene a mí, el Hijo dijo, el que tiene al Hijo tiene al Padre. ¿Tienes al Hijo? Entonces te digo, hoy te he engendrado. Hoy, Dios está fuera de la tierra, Dios está fuera del espacio, Dios está fuera del tiempo. Hoy, el mundo usa 24 horas, Dios no usa 24 horas. Dios ve adentro de un globo de 24 horas. Entonces le dice, te engendré hoy, le da un tiempo. Dios no tiene tiempo, Él es eterno por las eternidades. Hoy, aquí en la tierra, hoy te engendré. Okay. So, yo soy de los que creo que el verbo no era hijo. El verbo dijo, envíenme a mí, yo voy a ser hijo. Cuando encarne, yo soy el hijo. Pero ese es el plan. Acá hicieron el plan, después hicieron las creaciones, después hicieron el mundo, porque vimos que cuando se hizo el mundo, los ángeles se estaban regocijando. Y después hicieron a los humanos y pusieron los humanos en la tierra. Y después pasaron lo que pasó, no hablé de Luzbel, pero después, 4,000 años después de Adán y Eva, nace el verbo, encarnó. No reencarnó, encarnó. Porque si ya dice usted que el verbo reencarnó, entonces usted es de la India. Usted ya tiene otra religión, bien diferente. Entonces, dígalo, el verbo encarnó. Dios encarnó. So in English it will be God became flesh. Yes. Okay. No diga, sí nos enseñaron que el verbo reencarnó. Usted ya cree en el gordito. No. Entonces déjeme decirle así. Termino en 2 minutos. Mire lo que dice aquí. Y otra vez, porque dice, hijo mío eres tú,
yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será padre para mí. Y el verso 6 empieza diciendo, y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo. Dice al mundo en la segunda venida. So de nuevo trae al primogénito al mundo en la segunda venida. Se va a ver la claridad de la deidad del Señor Jesús, y cuando el mundo esté sujeto al Hijo, ¿verdad? Ok, no voy a meterme allí. Pero luego dice el verso 6 dice algo. Vaya allí a Salmos 97:7, bien rápido. Con esto ahora sí cierro, mire, cierro mi Biblia. ¿O no? Sí. Sí la cierro. No lea el pizarrón porque... Ok, sí, hazlo, hermano. Si quieres, dalo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Sí. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy al encarnar, y otra vez yo seré padre para él en la cruz, y será hijo para mí en la resurrección, y de nuevo en su segunda venida. Esto es lo que yo creo aquí. That's good. Thank you, Luis. Déjame explicar. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es una frase junta. Ese es al encarnar, cuando when Mary was pregnant. Es más fácil decir cuando María se preñó, ¿ok? Y luego dice, y yo otra vez, yo seré padre para él en la crucifixión cuando lo entrega, ¿ok? Yo seré padre para él, porque dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y pum, se muere, pero vuelve a agarrar la vida. Y seré hijo para él, y será hijo para mí en la resurrección. Y de nuevo, dice, y de nuevo cuando lo trae al mundo. El verso 6 creo que es. Y de nuevo cuando lo trae al mundo es en la segunda venida, porque de nuevo lo trae al mundo. Ya lo trajo al mundo una vez y lo mataron, y esta vez lo va a volver a traer al mundo la segunda vez. ¿Ok? Déjeme se lo leo para que se haga más claro, un poquito más en la mente. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, ¿ok? Dice, adórenle todos los ángeles, pero ese ya es el verso 6. Entonces no me meto allí a la adoración de los ángeles. ¿Por qué? Porque entonces ahora hay muchas religiones que adoran ángeles. Pero los ángeles, si es que la religión que uno dice, oh my God, ellos adoran ángeles, qué padre y todo eso. No, nuestra religión es mejor, porque no adoramos ángeles. Adoramos a los que los ángeles adoran. Cuando tú adoras a algo, es lo que te manda. Pero hay una religión que adora ángeles. Y han de decir, oh, nosotros somos la mejor religión, adoramos ángeles. No, nosotros somos la mejor. Porque nosotros tenemos a los que tú adoras, ellos adoran al nuestro. Estamos mejor. There's nothing bigger than Jesus. There's nothing greater than Jesus. There is no better religion than Jesus. No lo hay. Y por eso, hermano, yo puedo decir que yo estoy seguro, y por eso Pablo dijo, yo estoy convencido que este es mi evangelio. This is what I believe. Y espero que usted, después de terminar Hebreos, usted diga, yo creo más en Jesús, y no nada más por así, porque ahora sé que es lo mejor que ha venido a la tierra y que ha caminado en la tierra. Y toda la gente adora cosas que ha venido a la tierra. ¿Okay? Lo más alto que pueden adorar es un ángel. Lo más alto que pueden adorar, ¿qué es? Dígame alguien. ¿Qué es lo más alto que un ser humano puede adorar que ha venido a la tierra? ¿Qué es lo más alto que alguien podrá decir, esto es lo mejor? Lo más alto que un satánico puede adorar es a Luzbel. Pero Jesús, yo le voy a enseñar al rato que Jesús es mejor que Luzbel. So whatever they put, yo vengo con Jesús y les tiramos su religión. Y tú también, lo que ellos pongan, que ellos son lo mejor, que ellos tienen la religión verdadera, pon a Jesús. Y Jesús los tumba a todos. Jesús como humano divino los tumba. Ahora ya hablar del verbo, los requete tumba. Amén. Ok,
Leamos ese verso, solo leámoslo. Solo lo lees, hermano Luis. ¿Lo tienes o no? No sé qué dije, pero ese verso. ¿No te dije? ¿No lo di? Pues te lo doy. Salmos 97:7. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos, adórenle todos los dioses. Adónenle todos los dioses. Por eso Él es Dios, ya expliqué el otro día, Él es Señor de señores y Él es Dios de dioses. La otra gente adora a dioses con D minúscula. Nosotros adoramos al Dios de los dioses. Right? You get it? It's like you can go a un manager o puedes ir al dueño de la compañía. ¿Con quién prefieres hablar? ¿Con el manager de la compañía o con el dueño de la compañía? Que pues haga de cuenta que la religión que tenemos al dueño de las religiones. Amén. Entonces, ¿puede cerrar sus ojos? Hay una alabanza que el hermano Adore dice: adórenle los ángeles, adórenle los ángeles, adórenle los ángeles, humíllense ante Él. Los viejos y los niños exalten al Señor. Aleluya. Pero no la saben. Gloria a Dios. Pero cantemos una de adorar a que Él es grande o Dios el más grande. I don't know, something like that. Pero hermano, estas enseñanzas son para que tu fe vaya creciendo. ¿Por qué no levantas tu mano allá donde estás sentado y dile: Señor, yo sé que a todos nos viene en duda. A mí me vienen dudas como ministro. Pero esto es que tú eres lo mejor. Que vaya aumentando mi fe, que vaya creciendo mi fe. I believe in Jesus. ¿Puedes repetir estas palabras de todo corazón? Yo creo en Jesús. Yo creo que murió y resucitó. Dijo Pablo, y este es el evangelio, que Dios encarnó, que Él murió y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Este es el evangelio. Y ayer nos predicó el hermano Javier que dijo: y si nosotros nada más queremos usar a Cristo en esta tierra, somos dignos de lástima. Hay que usarlo para la eternidad que viene. Y dijo Pablo: porque si Cristo no resucitó, de nada sirve este evangelio. En otras palabras, todas las demás religiones que nos pueden decir, hermano, todas las 4,000 religiones que hay en el mundo, ni uno de sus líderes resucitó. Solo el nuestro. Puedes decir: Jesús, yo creo. Dios, de Dios, tú encarnaste, fuiste a la cruz, moriste, fuiste a la tumba y resucitaste al tercer día. Y estás sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que creo. Eso es lo que creo. Y eso es lo que confieso. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. Aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará aleluya.
la sangre que derramó en la cruz, el pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, al Salvador Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gracias, hermanos, y aquí sí quedamos despedidos.